Hola, mis amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Para mí es un gran placer y es un gran privilegio estar con todos ustedes para que sigamos estudiando la palabra de Dios. Bien, mis amados hermanos, hoy yo les traigo un tema muy interesante que se llama la fe de Jesús. Para conocer bien y entender este principio espiritual, vamos a recordar algunos conceptos que hemos visto anteriormente. Ya sabemos que cuando hablamos de la fe, ¿sí? Hablamos de un principio que inicia en nosotros, humanamente hablando, pero que toma fuerza y se dimensiona por medio del espíritu. Es decir, hay una diferencia entre la fe humana, ¿sí? Y la fe espiritual. ¿Por qué hablamos de la fe humana? Porque recordemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto nos permite gozar de ciertas características y virtudes especiales como criaturas, entre ellas la fe. Por lo tanto, vamos a mirar algunos puntos importantes entre la fe humana y la fe espiritual para que los hermanos puedan hacer una comparación entre las dos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál fue el comienzo de esta fe humana? Esta fe humana comienza desde el mismo momento que el hombre nace, porque está en nosotros por naturaleza y es decir, viene por default. Amén. Segunda característica de la fe humana, es limitada. ¿Por qué? Porque está sometida a los límites humanos, es decir, solamente puede llegar hasta lo que para el hombre es posible o sus fuerzas le dan. Amén. Tercera característica, la confianza o fortaleza de esta fe humana está basada en el conocimiento humano, porque es por medio del conocimiento que el hombre crece, se perfecciona y evoluciona como tal. Amén. Y cuarta característica, está sujeta a la voluntad del hombre. ¿Sí? Esta se sujeta al hombre y se aplica de acuerdo al deseo del hombre. Es decir, muchas personas por medio de esta fe humana han creado grandes industrias, han hecho grandes inventos, ¿sí? Y han crecido en muchas cosas como por ejemplo la ciencia como tal. Dios les ha permitido crecer en esas cosas, pero esta fe humana es simple, es pequeña, ¿sí? Justamente esta fe humana se dimensiona cuando el hombre logra llegar a la fe espiritual. Amén. Cuando el hombre llega a la fe espiritual o a la fe de Jesús, encuentra una fuerza ilimitada porque encuentra la raíz de todo, ¿sí? Y es Cristo. ¿Cómo comienza esta fe espiritual en el creyente? Cuando el creyente nace de nuevo, ¿sí? Cuando el hombre nace de nuevo, es justamente cuando el hombre, ya sabemos ampliamente, es cuando entra en este camino nuevo y vivo, ¿sí? Que Dios nos abrió a través del velo. Es decir, es cuando Dios envía al Espíritu Santo para que en nuestro corazón sea sembrada la preciosa semilla, la cual es Cristo mismo. Amén. Por lo tanto, para poder tener esta fe espiritual es indispensable nacer de nuevo, es decir, tener el Espíritu Santo en el corazón. Segunda característica, es ilimitada, porque el poder de Dios no tiene límites. La palabra dice, ¿hay algo difícil para mí? En San Juan capítulo 14 podemos ver que por medio de la fe podemos hacer cosas aún mayores que las que Cristo hizo, porque ahora el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Tercera característica, mis amados hermanos, la confianza, es decir, la fortaleza de esta fe o fundamento de esta fe está basado en la revelación de la palabra de Dios, porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y esto lo vamos a ir viendo y sustentando más adelante. Amén. Cuarta característica, mis amados hermanos, y vamos a ver que esta fe espiritual es conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque se sujeta a Dios y se aplica de acuerdo a su voluntad. Es decir, nadie puede usar la fe de Jesús en cosas que se salgan de los lineamientos bíblicos. Amén. Porque todo se sujeta a Dios. Amén. Entonces, el creyente que realmente entiende este principio de fe puede llegar a alcanzar todas las virtudes y características que un creyente puede soñar en Dios. Amén. Es decir, salvación, fortaleza, poder, esperanza, redención, ¿sí? Obediencia, perdón, sanidad, liberación, entre muchísimos otros, porque la lista es verdaderamente larga, ¿sí? Pero el objetivo, mis amados hermanos, es entender que por medio de este principio bíblico,
es que nosotros realmente podemos llegar a ver a Dios. Quiero invitarlos a que abramos la Biblia en Hebreos 11:6. Dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, el creyente que no entienda este principio de fe y cómo aplicarlo en su vida, le va a ser imposible agradar a Dios. En otras palabras, no va a poder llegar ni a la salvación, ni a la fortaleza, ni al poder, ni a la esperanza, ni a la redención, ni a la obediencia, ni al perdón, ni a la sanidad, ni a la liberación, ni a la justicia, ni a la sabiduría, entre otros. Amén. Quiero invitarlos a que miremos otro texto bíblico, mis amados hermanos, en Marcos 11, versículo 22 y 23. Si logramos entender este principio bíblico, podemos llegar muy lejos. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Está ante nosotros un poder ilimitado que tal vez nosotros no lo entendemos, pero quisiera subrayarlo. ¿Quiénes quisieran que cuando oramos a Dios lo que digamos sea hecho? Para esto, mis amados hermanos, necesitamos entender profundamente el principio de fe, porque lo que diga, el que tenga fe, lo que diga será hecho. Entonces, para poder profundizar en este principio de la fe de Jesús, vamos a comenzar, mis amados hermanos, por entender cuál es su base, cuál es el fundamento que sostiene esta fe que hace grandes milagros. ¿Y cuál es su base? La palabra de Dios. Como ya lo había dicho antes, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Amén. Por esto quisiera invitarlos a que volvamos a leer otro texto en Romanos capítulo 10, versículo 17. La palabra de Dios dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, no hay fe si no hay oír, y no hay oír si no hay palabra de Dios. Este versículo parece un poco complejo, pero si hemos sido juiciosos en el pizarrón, vamos a entenderlo y ya lo entendemos muy fácil. Entonces, cuando el hombre de Dios escucha la palabra de Dios, entonces, y decide de corazón obedecer esa palabra, mis amados hermanos, Dios mismo despierta su oído espiritual. No estamos hablando del físico, hablamos del espiritual. Es decir, la capacidad para recibir y entender la palabra de Dios por medio del Espíritu. Nadie puede recibir ni entender su palabra si Dios no lo permite por medio de su Espíritu. Vamos a recordar algunos textos para recordar esto. Voy a invitarlos a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra de Dios: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Entonces, mis amados hermanos, nadie puede entender la palabra de Dios si Dios por medio de su Espíritu no se la revela. En otras palabras, solamente aquellos que renuncian al pecado de manera genuina, ¿sí?, y deciden seguir a Dios, Dios envía su Espíritu para sembrar esta preciosa semilla, que como hemos visto ampliamente a través de la parábola del sembrador y otros textos, ya sabemos que esta preciosa semilla es la palabra de Dios, que en nosotros es aquel fundamento de amor, ¿sí?, en el que nosotros edificamos nuestra vida espiritual. Y este fundamento es Cristo mismo en nuestro corazón. Por lo tanto, esta semilla que es Cristo en nosotros no la tiene todo el mundo. Miremos Lucas capítulo 10, versículo 21 y 22. Dice la palabra: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, este conocimiento de quién fue escondido, de los sabios y entendidos, y revelado a los niños. Amén. Versículo 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre,
Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, el conocimiento de Dios, mis amados hermanos, es por revelación. Por lo tanto, cuando hablamos de esta palabra revelada en el corazón, que está en nosotros como fundamento de amor, el cual es Cristo mismo en nosotros, cuando hablamos de esta palabra en el corazón, nos referimos a ¿qué? A la semilla de la fe. Amén. Que ahora podemos decir, o a la fe de Jesús que está en nosotros. Amén. Porque esta fe es fruto del Espíritu Santo. Amén. Que está en nosotros. Por lo tanto, mis amados hermanos, esta fe que hace ¿cuánta fe necesitamos para ver un milagro? ¿Cuánta fe necesitamos para ver una Colombia convertida a Dios? Voy a invitarlos a Mateo 17:20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, ¿cuánta fe necesitamos para ver grandes milagros? Un grano de mostaza, según la palabra de Dios. Es decir, desde el mismo momento que el hombre recibe aquella semilla, que es la palabra de Dios, que es el fundamento de amor, el cual es el Cristo mismo en nosotros, este hombre puede empezar a desarrollarse en fe y empezar a ver grandes milagros, porque aprendió y entendió y ahora posee esta preciosa semilla, que es la palabra de Dios, es la semilla de fe, que es la fe de Jesús en nosotros. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, que Dios nos dé tal corazón para entender. Entonces, mis amados hermanos, para terminar, quisiera invitarlos a que leyéramos Romanos, capítulo 3, el versículo 24 al 26. Miren lo que dice la palabra de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Dios nos liberó gratuitamente, a quien Dios puso como propiciación, ¿por medio de qué? De la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios nos perdonó por medio del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Amén. Y nos dio esperanza para que alcanzáramos sus promesas por medio de ¿qué? La fe en su sangre. Ojo al 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica ¿a quién? Al que es de la fe de Jesús. Es decir, todos aquellos que realmente tienen esa semilla, esa presencia de Dios viva en su corazón, son aquellos que Dios puede manifestar su justicia. Entonces, mis amados hermanos, si quieres crecer en la fe de Jesús y ver milagros en tu vida, yo te voy a invitar que por favor no te pierdas el próximo martes de Pizarrón, por donde vamos a mirar cómo se aplica, cómo se crece en la fe y cómo se aplica para poder ver esos milagros. Espero que ojalá hayas entendido. Dios te bendiga grande y ricamente.